intervención, retos legales de la integración de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago, a cargo del académico correspondiente Leonel Ariza Marín. Yo quiero expresar la complacencia de la corporación por el punto siguiente que se va a cumplir en este momento, y la complacencia también por el hecho de que ese punto siguiente esté a cargo del académico Leonel Ariza Marín, quien es uno de los especialistas, de los grandes especialistas de Colombia en esta materia de derecho financiero. Y pues es un honor para la corporación, no solamente que él sea miembro de la misma, sino que sea quien hoy vaya a conducir el tema que hemos anunciado. Quiero registrar también, francamente lo encuentro muy satisfactorio, que nos acompañe el académico Sergio Rodríguez Azuero, que es otro de los grandes especialistas en este tema, y seguramente tanto Leonel como Sergio tienen mucho que decir y mucho que ponernos a pensar, enseñarnos sobre un tema que además tiene mucho futuro. Hablábamos con Leonel Ariza en días pasados que la academia ya ha comenzado a construir puentes, y con éxito en términos internacionales. El congreso que hicimos en el mes pasado de academias de América del Sur fue todo un éxito, y me parece que estamos siguiendo por esa línea con el tema que hoy se formula, dado que tiene que ver con una serie de retos que desde el punto de vista jurídico y legal pues pueden estar en el horizonte de la integración de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago. De manera que quiero dejar esa constancia en el acta respectiva, y de manera pues muy satisfactoria, muy complacidamente ofrezco la palabra al académico Leonel Ariza Marín. Me siento muy complacido realmente de poder hacer esta ponencia, con un saludo muy especial para todos los miembros de la mesa, por supuesto, para los académicos que nos acompañan, tanto presencial como virtualmente, así como a otras personas que tuve a bien invitar como alumnos míos y otros colegas interesados en estas materias. Lo segundo que quiero también registrar con beneplácito es que hasta donde entiendo está la academia empezando a transitar por estos temas del derecho financiero, del mercado de valores, y digamos que es honroso para mí empezar, digamos, a plantear estas discusiones alrededor de cosas que son de importancia para el país. De todos conocidos es que recientemente ha salido publicado en diversos medios el avance que ha tenido el proyecto de integración de las bolsas de valores de Lima, Santiago y Colombia. Estas tres bolsas tienen en común el deseo de ampliar sus mercados en el sentido de ofrecer una mayor cantidad de títulos negociables, de ofrecer una posibilidad de mayor capitalización bursátil, de ofrecer un escenario mucho más amplio en materia de financiación para las empresas de la región, y obviamente detrás de ello el deseo de optimizar unas economías de escala para ellas que les permitan ser mucho más rentables para sus accionistas. Hay, por supuesto, ejemplos de integración a nivel mundial. Creo que el mayor referente en esa materia es Euronext. Es una bolsa que está integrando alrededor de 7 bolsas en Europa y lo viene haciendo con relativo éxito desde el año 2000. Creo que inspirados en un modelo similar han venido trabajando las bolsas de la región. Me parece también que el momento en que está trabajándose esta integración es muy importante para el país, porque venimos también atravesando por una situación compleja en materia de mercados. El mercado accionario de la Bolsa de Colombia, desafortunadamente, porque creo que el propósito y el deseo de todo el país es lo contrario, ha venido teniendo algunas dificultades.
Los volúmenes transados a lo largo del año han tenido una tendencia a la baja. El índice general que utiliza la bolsa, que es el Colcap 20, también ha venido teniendo una disminución a lo largo del año. Se han venido retirando emisores de la bolsa. Entonces, es momento justamente de analizar alternativas que permitan que ese mercado accionario evolucione favorablemente. Ustedes lo saben, las bolsas de valores son un termómetro, del comportamiento económico del país. Una economía desarrollada normalmente se refleja también en una bolsa muy desarrollada, y una bolsa que no presenta esos niveles de desarrollo también es el reflejo de que el país en materia económica no está andando como debiera. Y creo que Colombia debe dar un paso hacia la búsqueda de un mejor escenario bursátil para el país, porque eso trae muchas ventajas. ¿Cuál es el contexto de esta integración? Yo diría que hay que plantear dos escenarios que son muy distintos, aunque están relacionados entre sí. El primero de ellos es lo que se podría denominar una integración de carácter corporativo. Esto se refiere a un proceso que ya culminó el pasado 14 de noviembre, mediante el cual las tres bolsas lograron tener una matriz en común. Es una sociedad que se denomina la Holding Bursátil Regional. Esta Holding Bursátil Regional es una sociedad domiciliada en Chile y a partir del 14 de noviembre, como señalé, adquirió la mayoría de las acciones de las tres bolsas. Los accionistas de cada una de estas bolsas, a través de un mecanismo de intercambio accionario, se volvieron también los accionistas de la Holding Bursátil Regional. Hay ahí, digamos, como un intercambio en virtud del cual quienes estaban como accionistas de las bolsas, por ejemplo, en el caso colombiano, ahora se volvieron accionistas de la Holding Bursátil Regional. Esto estaba sujeto, digamos, a una serie de trámites y de hecho a algunos retos de carácter legal que son los primeros a los que me quiero referir. Por ejemplo, de acuerdo con la legislación colombiana, está prohibido que un mismo beneficiario real ostente más del 10% de la propiedad accionaria de una bolsa en Colombia. Esto, por supuesto, era una limitación para que una entidad pudiera ser matriz de una bolsa. También estaba, digamos, sin autorización legal que las comisionistas de bolsa pudieran ser accionistas de una que fuera la holding de unas bolsas integradas regionalmente y lo propio los establecimientos de crédito. Entonces el primer reto consistió precisamente en expedir un decreto que permitiera que una entidad actuando como holding fuera la matriz de la bolsa. Para eso se expidió el decreto 053 en el año 2022, que hizo una modificación para que el concepto de beneficiario real en la bolsa no se entendiera como se entiende en el resto de las sociedades inscritas en el Registro Nacional de Valores, sino que tuviera un entendimiento distinto. Entonces, este concepto de beneficiario real ahora dejó de entenderse referido a la bolsa como tal y pasó a referirse a la holding regional. ¿Significa eso? Que la prohibición de que un mismo beneficiario real tenga más del 10% del capital accionario ahora está referido a la holding y no a la bolsa. Asimismo, ese decreto autorizó a los establecimientos de crédito para que ellos pudieran ser accionistas de esta holding, y lo propio ocurrió más adelante con otro decreto que autorizó a las comisionistas de bolsa para el efecto. Y ahí, digamos, culminó esa primera etapa, que es la integración corporativa. Desde mi punto de vista, esta, si bien tenía algunos retos,
no tiene, digamos, el nivel de complejidad que tiene la segunda parte de la integración. Esta es la integración de los mercados como tal. Para esto, y para que, digamos, pueda ser claro a lo que me quiero referir, hay que poner de presente que en Colombia ya existe un antecedente de integración. Es lo que se denomina el Mercado Integrado Latinoamericano, más conocido como el MILA. Este mercado viene funcionando desde hace bastante tiempo, más de 10 años, y inicialmente fue un acuerdo de integración suscrito entre estas mismas bolsas, es decir, la de Lima, la de Santiago y la de Colombia, y posteriormente también ingresó a ese acuerdo la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con ese esquema de MILA, es factible que un colombiano, para referirnos al caso nuestro, adquiera una acción listada en la Bolsa de Santiago o adquiera una acción listada en la Bolsa de Lima, estando radicado en Colombia ese inversionista, utilizando este mecanismo. Hay un sistema operativo detrás que le permite realizar esa operación sin tener que contactar directamente a un comisionista de esas jurisdicciones. Lo propio pueden hacer los residentes o los inversionistas tanto de Chile como de Perú. La pregunta es si existiendo este mecanismo existía también la necesidad de dar un paso adelante. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el MILA desafortunadamente no produjo los resultados esperados. Los volúmenes transados, el número de operaciones que se realizan en el MILA, desafortunadamente también es muy bajo. De alguna manera, pues lleva la tendencia de lo que ha venido ocurriendo en la Bolsa de Colombia y también, según, digamos, diversos medios de información, lo propio ocurre tanto en la Bolsa de Chile como la Bolsa peruana. Entonces, en el MILA, pues no ha habido el potencial ni el crecimiento esperado para la región. Por eso sí era necesario pensar en un nivel mayor de integración. Las bolsas han venido hablando de la creación de un mercado único con este nuevo acuerdo de integración. Y entonces me gustaría un poco referirme a qué se puede entender como ese mercado único, qué características debería tener, a mi juicio, ese mercado único. Y yo creo que son varias y muy importantes todas. Por ejemplo, las metodologías de negociación, las reglas de negociación, las de compensación y liquidación de las operaciones, los horarios de apertura y cierre, los demás aspectos propios de la operación diaria, los reglamentos que rigen el funcionamiento, deberían ser exactamente los mismos en este nuevo mercado integrado. No deberían existir ninguna diferencia en eso. Es decir, los que operen en Santiago, en Lima y Bogotá no deberían tener ninguna diferencia desde ese punto de vista. Eso implicaría también que las comisionistas de bolsa de la Bolsa de Valores de Colombia puedan operar libremente en ese mercado, así como también lo puedan hacer las comisionistas de Chile y de Perú. Significaría también que cuando un emisor se inscribe en la Bolsa de Colombia, por ejemplo, también se tiene inscrito en las demás bolsas para que ese mercado esté conformado con los emisores de los 3 países. Y todo esto, digamos, sin necesidad de realizar 3 trámites diferentes, sino solamente realizando uno mismo. Obviamente, dicho así, parece sencillo, pero detrás hay una cantidad de implicaciones legales que yo creo que pueden dificultar el tema. Por ejemplo, hablemos de algo que puede ser relevante: las sociedades comisionistas de esas 3 bolsas. Hay un punto que quiero mencionar acá relacionado con una disposición de la Ley 964 del año 2005, específicamente su artículo 3º, que establece
que las actividades del mercado de valores deben ser desarrolladas en Colombia por sociedades que estén constituidas en el país. ¿Esto qué significa? Que una sociedad del exterior no puede ofrecer esos servicios en Colombia sin que previamente haya obtenido la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es fundamentalmente eso a lo que se refiere. Entonces, si eso es así, ¿cómo podría una sociedad comisionista chilena o peruana ofrecer sus servicios en Colombia existiendo esta disposición de la Ley 964 del 2005? Aquí podrían existir dos maneras distintas de entender el tema. Yo creo que una de ellas tendría menos riesgos legales que la otra, pero hay que mencionarlas ambas. La primera solución, que puede ser, digamos, una solución de carácter ortodoxo, implicaría modificar la ley 964 para eliminar esa restricción, o por lo menos para hacer una modificación que permita, mediante algún mecanismo, que comisionistas de Chile y de Perú, para citar un ejemplo, en desarrollo de estos acuerdos de integración, puedan operar sin necesidad de estar constituidas en Colombia. Eso significaría también que podrían operar sin estar vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Habría que analizar, obviamente, los pormenores de esa decisión. La segunda manera, que a mí me parece que puede tener un poco más de riesgos, sería utilizar una facultad que tiene el Gobierno Nacional en virtud de unas facultades que le otorga la misma Ley 964 en el artículo 4º, específicamente en el literal A del artículo 4º. Allí se faculta al gobierno para regular todo lo relacionado con las actividades del mercado de valores, y específicamente se refiere también la norma a las facultades que tiene el gobierno para regular la prestación de servicios transfronterizos relacionados con esas actividades. Y se menciona, casi que literalmente, que puede el gobierno nacional autorizar el acceso directo de agentes del exterior al mercado de valores colombiano. El acceso directo. Entonces, la primera inquietud que surge es qué deberíamos entender por acceso directo de un agente del exterior al mercado de valores colombiano. Eso obviamente debe tener un alcance y un significado. No estoy seguro de que signifique que un agente del exterior pueda entrar a prestar directamente servicios de intermediación en Colombia sin haber surtido ningún trámite de inscripción o registro ante la Superintendencia Financiera. Y eso no puede ser así, me parece, porque entonces habría agentes del exterior manejando recursos de colombianos sin ningún tipo de control ni vigilancia por parte de las autoridades colombianas. De otra parte, estando esos agentes del exterior en competencia con los colombianos, habría claramente un arbitraje regulatorio. Porque una sociedad comisionista colombiana estaría sometida a la Superintendencia Financiera, cumpliendo todos los estándares de supervisión, de inspección, vigilancia, etcétera, que ello implica, mientras un extranjero solamente llevaría a cabo su negocio, captaría clientes, administraría recursos, obtendría ingresos, pero no estaría sometido a esa supervisión. Eso se corresponde con los objetivos, con los criterios de intervención establecidos en la Ley 964 del 2005. Para mí, en principio, la respuesta es que no. Yo creo que esta facultad del gobierno, que permitiría el acceso directo, como dice literalmente, la facultad otorgada de agentes del exterior, tendría que acompasarse con el numeral segundo, para darle un significado y un alcance a qué significa el acceso directo. Podría ser, por ejemplo,
que haya una vía mucho más expedita para que se les imparta la autorización. Podría ser que haya un reconocimiento de requisitos en la medida en que previamente han obtenido una autorización ante, por ejemplo, la superintendencia respectiva en Perú o el organismo respectivo en Chile, una especie de homologación de requisitos para que puedan actuar de manera más expedita, etcétera, sin que pueda llegar a entenderse que no necesitan estar constituidos en Colombia. A mí me parece que ese es el punto más relevante, porque si el deseo es crear un mercado único, pues en ese mercado único deberían poder operar libremente las comisionistas de los 3 países. Pero veo una gran limitación en el punto que yo considero debería ser objeto de modificación en la Ley 964 de 2005. Y más allá de los temas legales, estrictamente legales, habría que preguntarse si eso es conveniente para el país. Si es conveniente que en el mismo escenario, en la misma jurisdicción, actúen entidades que cumplan ciertos requisitos y otras que no. Bien, otro aspecto que a mí me parece bastante relevante tiene que ver precisamente con la supervisión del mercado. Lo he mencionado anteriormente, y es que obviamente existe una autoridad de supervisión del mercado chileno, una autoridad de supervisión del mercado peruano y una autoridad de supervisión del mercado colombiano. En el momento en que este mercado empiece a funcionar activamente y se empiecen a presentar situaciones, casos, yo creo que va a ser necesario definir unas reglas de competencia muy claras. Si se trata de un mercado único, significa eso que, por ejemplo, un residente en Colombia podría ser cliente de una sociedad comisionista chilena y a través de esa sociedad comisionista chilena ordenar la compra de acciones chilenas, peruanas y colombianas. Eso es un mercado único. Entonces, en el momento en el cual este colombiano le imparta una orden de compra o de venta a esa comisionista chilena y ella realice una operación sobre un valor y esa operación, un valor peruano, y esa operación pueda generar algún tipo de efecto adverso en el mercado de valores peruano, ¿qué entidad es la competente para investigar y eventualmente sancionar una mala práctica de mercado? ¿Será la autoridad donde esté, donde resida el inversionista? ¿Será la autoridad de domicilio del emisor? ¿Será la autoridad de domicilio del intermediario? Ahí nos surgen unas inquietudes que obviamente hay que resolver. Y este punto, digamos, me parece a mí de los más delicados, porque obviamente ninguna de estas entidades se va a poder desprender de sus competencias. Estamos hablando de temas incluso de carácter constitucional. La intervención del Estado y la inspección y vigilancia de los mercados financieros deriva de la propia Constitución, artículo 335 en el caso colombiano. De manera que ninguna autoridad, y menos la Superintendencia Financiera, se puede desprender de esas competencias para, entre comillas, ceder o cedérselas a una autoridad del exterior. De manera que ahí, en el momento en que empieza a funcionar este mercado integrado, va a haber un punto bastante grueso e importante que resolver en materia de supervisión. Ahora bien, algo que no es estrictamente financiero, pero que afecta a este mercado, tiene que ver con los temas impositivos y cambiarios. Ese es de los temas más relevantes, porque están en el orden del día de todos los inversionistas, tanto de la región
como de cualquier parte del mundo. Si yo hago una inversión en este mercado único, entonces, ¿cuál es el régimen impositivo y cambiario que debo cumplir? ¿Es más beneficioso el mercado chileno? ¿Es más beneficioso el mercado peruano? ¿Es más beneficioso el colombiano? Pero si estamos hablando de un mercado único, pues ese tipo de discusiones no se deberían dar. Y obviamente, yo lo considero así, poder igualar las reglas impositivas y cambiarias en estas tres jurisdicciones va a ser complejo. Yo creería que si se logra ese resultado va a tomar muchísimo tiempo y tal vez de la única manera en que en la práctica se podría llevar a cabo es a través de la Alianza del Pacífico. ¿Cuántos años nos puede tomar eso? No lo sé. Entonces, creo yo que inicialmente este mercado va a tener que convivir con esas tres regulaciones. En ese sentido, por ejemplo, es bueno preguntarse en este mercado único, ¿en qué moneda se va a transar? ¿En pesos colombianos? ¿O chilenos? ¿O peruanos? ¿O tendrá que adoptarse una moneda distinta para las operaciones de mercado con todo lo que eso implica? Adoptar, por ejemplo, el dólar como moneda oficial para todo lo que se opera a través de ese mercado, pero entonces los datos de cotización al mercado, por ejemplo, local, se van a suministrar en dólares, se van a suministrar en pesos, muchas inquietudes, digamos, alrededor de esos temas cambiarios y cómo la regulación cambiaria también va a responder a eso, como el régimen de inversiones, la regulación de las operaciones cambiarias como tal, en fin, yo veo que ahí hay un tema bastante complejo para resolver. Creo que entonces, por lo menos en el comienzo, esos tres mercados van a tener que seguir funcionando con cada una de sus reglas específicas. Hay algo adicional a lo que me quiero referir, tal vez no es un punto relevante, pero sí creo que puede de todas maneras generar un arbitraje regulatorio. Tiene que ver con la autorregulación del mercado. La autorregulación en Colombia está establecida como una actividad del mercado de valores y se ejerce a través de unos organismos que se llaman organismos de autorregulación. En Colombia, el organismo de autorregulación se llama AMB, la sigla es AMB, Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. Este autorregulador tiene unas funciones que son bastante similares a las de la Superintendencia Financiera. En la medida en que puedes pedir regulación para los intermediarios de valores, puede hacer inspección, es decir, visitas, averiguaciones, etcétera, y también tiene facultades disciplinarias, es decir, puede sancionar. Se parece, insisto, mucho a lo que hace la Superintendencia Financiera, solo que en el caso del autorregulador, la naturaleza de las funciones son de carácter privado y en el caso de la Superintendencia, pues son de carácter público, y eso hace que, digamos, estrictamente en derecho no haya duplicidad y no haya violación del nom bis in idem. En Chile no existe un esquema de autorregulación como el que acabo de mencionar y en Perú tampoco. Perú tiene unas funciones de autorregulación, pero a mi juicio no son unas funciones, digamos, muy estructuradas, muy desarrolladas. En Chile existe un modelo un poco más elaborado a través de un comité de buenas prácticas que puede hacer investigaciones, puede imponer sanciones, pero en ninguno de esos dos países funciona un esquema como el colombiano. Ahora, obviamente, esto tiene para los intermediarios del mercado de valores colombiano un costo. La autorregulación cuesta. Implica efectuar unos aportes, unas contribuciones a ese esquema de autorregulación, que al entrar a competir estos intermediarios colombianos con los chilenos y los peruanos, a mi juicio van a tener una desventaja en materia de costos. Van a ser menos competitivos ellos porque tienen la carga de soportar
el funcionamiento de un esquema de autorregulación que tiene una estructura bastante robusta, ¿verdad? Y que entonces, pues, va a generar, digo yo, arbitrajes regulatorios. Hay como estos infinidad de temas realmente, pero yo no quiero extenderme hoy porque la idea era hacer un planteamiento básico y el tema además es bastante técnico y complejo y no quiero abrumarlos con eso, pero sí dejar por lo menos estos puntos de discusión sobre la mesa. Porque además, digamos, de lo que es estrictamente jurídico, las bolsas, perdón, van a tener que afrontar unos riesgos y unos retos importantes en materia tecnológica. Porque hoy en día cada bolsa administra su propio sistema de negociación, tiene sus propias plataformas tecnológicas y para que esto sea un mercado integrado, se necesita que esas plataformas tecnológicas pues puedan dialogar, puedan interactuar, puedan estar interconectadas en tiempo real para facilitar la operación y eso va a implicar unas modificaciones tecnológicas muy importantes y unos retos operativos igualmente importantes. Entonces, superado lo legal, vendrán estos temas que tienen que resolver las bolsas para que esto funcione adecuadamente. Y superado lo anterior, nos enfrentamos también a un marco económico pues bastante complicado, ¿no? En Colombia, recientemente, se planteó la posibilidad funesta para nosotros sería de que el mercado accionario dejara de ser un mercado emergente y se convirtiera en un mercado frontera. Esto, digamos, nos pondría en una situación muy precaria si llega a ocurrir, porque es ponernos en la misma situación de mercados africanos, de mercados como el haitiano, para simplemente poner un ejemplo, que obviamente no tienen la posibilidad de recibir inversión de la mayoría de inversionistas institucionales del mundo. Es decir, si esto llega a ocurrir, lo primero que hacen estos inversionistas es liquidar todas las inversiones que tienen en Colombia y buscar otros destinos. Eso sería funesto, pero pesa esa sombra, digamos, ahí sobre el mercado colombiano y nadie ha dicho que hayamos superado ese problema. Es decir, eso está latente porque en cualquier momento se hace una revisión y nos pueden, digamos, mandar a ese mercado frontera, lo cual sería terrible. Más todo el entorno político de reformas, pensional, salud, etcétera, por la que estamos atravesando, cambios políticos en la región, elecciones ayer en Chile con unos resultados que a unos les gustan un poco más, a otros no les gustan mucho, etcétera. Es decir, es un proyecto que, como yo veo, va a tener que superar muchos retos legales, muchos retos de carácter económico y muchos retos de carácter político para llegar a buen destino. Para concluir, yo simplemente quisiera decir lo siguiente. Como yo lo veo, el resultado tal vez esperado de este proyecto de integración no es la obtención de un mercado único por las dificultades que acabo de mencionar, que no veo que se puedan resolver en el corto plazo, sino veo 3 mercados, es decir, el de cada una de las bolsas, pero funcionando de manera armónica, digamos, generando unas sinergias que puedan simular de alguna manera que estamos frente a un mercado único, aunque sigamos teniendo esos 3 mercados, esas 3 superintendencias funcionando y esas 3 regulaciones funcionando cada una dentro de su respectiva jurisdicción. Veremos si a largo plazo logra consolidarse el mercado único, que yo llamaría, cuando lleguemos a ese punto, el nacimiento de una bolsa regional, que sería para mí un ideal para las economías de estos 3 países. Dejo planteado ahí
señor presidente, esta ponencia y termino diciendo lo siguiente. De acuerdo con nuestra conversación, esto era una introducción, un abrebocas, para ver si podemos en un futuro no muy lejano hacer un evento un poco más grande, ojalá con la participación de académicos chilenos, académicos peruanos, para que nutramos esa discusión en las tres jurisdicciones. Muchas gracias. Al doctor Ariza por su presentación, realmente excelente. Yo creo que ha planteado sobre la mesa una serie de interrogantes que vale la pena que se estudien por la academia y que se haga con la participación de juristas de Chile, Perú y colombianos, naturalmente. Tenemos que estar todos sentados para mirar, porque es un proyecto muy ambicioso, pero los interrogantes que él ha puesto sobre la mesa ponen en evidencia las dificultades que tiene que superar. A mí me parece que este tema, y lo acaba de hacer el doctor Sotomonte, evoca la necesidad de ir un poco más atrás, y es preguntarnos qué está pasando con los mercados de capitales y qué pasa con el mercado de capitales en Colombia. Todos ustedes recordarán, algunos somos menos jóvenes que otros, pero que en Colombia, cuando el niño hacía la primera comunión, su abuelo le regalaba unas acciones, acciones de Bavaria, acciones de Coltejera. Yo lo recuerdo, pues, y en las familias entonces nacían además con un valor muy importante que se ha perdido, y era esa propensión al ahorro. Era una manera de decirle ahorra, pero con el paso del tiempo hay muchas variables que han afectado y el mercado colombiano uno tendría que preguntarse por qué está en este decaimiento. Es que estamos llegando, el doctor Ariza lo planteó, una cosa terrible. Podemos estar llegando a un momento de descalificación del mercado en términos internacionales. Y probablemente cuando uno mira el informe de la misión de estudios sobre el mercado de capitales, que el doctor Ariza conoce muy bien, uno entiende que aquí hay una serie de recomendaciones que por distintas circunstancias no se aplican, pero que tendrían que adoptarse con rapidez antes de que se nos vaya entre las manos ese mercado. Quiero mencionar tres aspectos solamente. El primero, que tocó el doctor Sotomonte. Unas operaciones bursátiles muy publicitadas en el último año, año y medio, en Antioquia, pusieron en evidencia probablemente uno de los factores que más afecta a un inversionista. Y fue demostrar que en el curso de muchos años, empresas muy reputadas habían otorgado a sus inversionistas una rentabilidad perfectamente insuficiente. Es decir, llevándole un mensaje terrible para decirle, y usted que hizo 10 años de accionista de esta empresa, con estos resultados, usted perdió dinero durante 10 años invirtiendo en estas empresas, y seguramente pues uno lo puede hacer en relación con muchas otras. El superintendente financiero, en un evento que hicimos hace pocas semanas, las universidades de los Andes, Externado, Javeriana y Rosario, para celebrar el centenario de las leyes bancarias, presentó unos cuadros perfectamente dramáticos, en donde se ve en 30 años la evolución entre el número de empresas emisoras y el número de inversionistas y lo que pasa hoy. El decrecimiento es absoluto. Además hizo unas comparaciones con mercados asiáticos y uno queda más impresionado todavía. Esa comparación muestra que algo muy grave ha venido pasando en ese mercado. En segundo lugar, yo lo mencioné en algunas palabras que dije en la instalación del evento, no faltan quienes digan que la fusión de las superintendencias de valores y bancaria que dio lugar al nacimiento de la superintendencia financiera y que tuvo mucha importancia. Yo no quiero descalificarla, me parece que le dio al supervisor una visión mucho más amplia, similar a la que en ese entonces los supervisores ingleses recomendaban. Es decir, si usted tiene a empresas que hacen muchas actividades financieras, tenga un supervisor que sea capaz de ver todas las actividades financieras. De manera pues que no quiero criticar eso, pero sí quiero advertir lo siguiente, que es un problema de cultura. La Superintendencia de Valores de Colombia tenía una misión fundamental, que era vigilar los mercados, pero tenía una segunda no menos importante, y era estimular los mercados. Y naturalmente cuando la fusión se produjo, se encontró una superintendencia unida que tenía una cultura de años, 100 años, acabamos de cumplir, de control, de vigilancia, que difícilmente
compatibiliza fácilmente con el desarrollo del mercado, con los estímulos. Son dos cosas como que se atraviesan, porque el supervisor está mirando y controlando que las entidades desarrollen sus actividades de conformidad con las leyes que las rigen. Entonces, el tema del desarrollo del negocio, pues es como ajeno. Eso lo manejan los empresarios, no el supervisor. Entonces, yo creo que ese es un segundo aspecto que tuvo mucha incidencia. En tercer lugar, y yo le digo esto con mucho afecto a mis amigos que están en el mercado bursátil, a mí, bueno, diría lo mismo a los que están en el sector financiero. Los costos en Colombia son increíblemente altos. Tuve que ver unas operaciones de unos pequeños inversionistas que querían hacer unos cambios y cuando les dijeron cuáles eran las comisiones de los comisionistas que intervenían, las comisiones se llevaban la operación. Yo les preguntaba cómo es posible que no haya una gradación de costos, porque obviamente esa política de precios va en contra fundamentalmente del pequeño inversionista que quisiéramos estimular. Entonces, doctor Ariza, me parece que usted ha hecho una gran presentación, pero que nos despierta la necesidad justamente de que demos un paso atrás y miremos qué es lo que está pasando con nuestro mercado, porque está lamentablemente muy aporreado. Felicitaciones al doctor Ariza por su presentación. Quisiera hacer en primer lugar un comentario como que me surge después de las intervenciones que ha habido después de su presentación y una pregunta. El comentario es que veo por lo manifestado por el doctor Sotomonte y por el doctor Sergio Rodríguez algo que alguien mencionaba hace un tiempo y que a mí me preocupa bastante. Y es que Colombia, y no sé si el mundo, se ha convertido en un feudo para negociantes y no de empresarios. Se está acabando la figura del empresario y está creciendo el negocio veloz. Y eso va en contra de lo que son las inversiones a largo plazo y de poder estructurar y desarrollar temas comerciales y de desarrollo en tecnología y demás. Ahora la pregunta. Antes del euro existía en la Unión Europea el ECU, que era una moneda bancaria exclusivamente. ¿Sería esa una posible solución para ese problema que usted planteaba en su presentación de buscar una moneda única para no depender del dólar y de cómo se maneja el dólar desde Washington, poder tener una moneda que fuera utilizada por los bancos que hacen parte de esa comunidad? Muchas gracias nuevamente por su presentación, doctor Leonel Ariza. Muy especial a todos los académicos y las felicitaciones al doctor Ariza por haber planteado un tema tan crucial y de tanta urgencia en este momento de la economía que vive el país y el mundo, ¿no? El doctor Sotomonte hablaba de algunos aspectos de la ineficacia y la vigilancia de las sociedades. Y es verdad, la prensa ha hecho algunos escándalos respecto a algunas universidades, no las voy a mencionar, aunque todo eso salió en la prensa, de cómo defrauda a través de sociedades ficticias los ingresos de esas universidades que debería beneficiar al mundo estudiantil, ya que son sociedades sin afán de lucro. Hacen dos sociedades, una que es la legal, la legítima, y de la cual, en la cual está la universidad, y otra sociedad ficticia que, por ejemplo, cuando van a construir un edificio, todos los materiales los compra la sociedad ficticia. Esa sociedad ficticia se los vende a un precio muy elevado a la universidad, una manera de defraudar. Yo como abogado me ha tocado intervenir, pero la eficacia de las instituciones, de las superintendencias, es absolutamente inoperante. Como decía el doctor Sotomonte, es teórico y no funciona con la rapidez y la eficacia que se necesita. También esas propagandas que hacen, que llaman publicidad engañosa, que consiste en ofrecer unas
utilidades y una rentabilidad que realmente no coincide con la realidad, pero inducen el error a la ciudadanía para comprar acciones. Y para terminar, quiero hacer un planteamiento que es completamente ajeno a lo que ha planteado el doctor Ariza, lo que tiene que ver con la economía. Eh, y como doctores tiene la Santa Madre Iglesia y tenemos la presencia del doctor Ariza, sería bueno una explicación breve acerca de un tema que nos preocupa mucho a los colombianos, que es la anunciada fusión de Ecopetrol con Pavesa. Y lo que sabemos los colombianos y todo el mundo es que Pavesa maneja el petróleo de uno de los países ricos en el mundo en petróleo. Esa riqueza la han dilapidado, la han vuelto cero a través de los malos manejos. Primero la clase política que fue derrotada y ahora la clase política que está gobernando. Hasta donde, en primer lugar, es sí o no incoherente decir que explotar el petróleo atenta contra las leyes fundamentales de la ecología, pero que explotar el petróleo o explorarlo en Venezuela no es delito o no es inconveniente, ahí hay una incoherencia. Y de otro lado, hasta dónde a Colombia le convendría hacer sociedad con una organización que tiene antecedentes tan negativos. No es más, señor presidente. A formular un comentario que me surgió oyendo los académicos que intervinieron y sobre todo oyendo al académico Abello Galvis, quien pone de presente una circunstancia que probablemente yo en lo personal, que soy profano en estos temas, no había racionalizado, pero que la intervención del académico Abello me la hizo racionalizar, que es un poco, aún mucho, la diferencia entre empresario y negociante y la circunstancia de hasta dónde puede estarse produciendo en el mundo, o yo no sé, en Colombia fundamentalmente, me temo que no, que eso va más allá del país, un desplazamiento entre empresario y negociante. ¿Por qué? Porque me parece, el académico Ariza me sacará de la duda, de la confusión. Me parece que cuando uno habla de empresario, de desarrollo empresarial, de visiones empresariales, está hablando de economía, de la economía con mayúsculas, que supone no solo un crecimiento de riqueza, sino desarrollo integral, desarrollo social incluso, en fin, como se ha concebido en los países que durante el siglo XX y aún en el XXI han tratado de equilibrar lo que se llama economía, Estado social de derecho con economía social de mercado. Pero cuando uno habla de negociantes, parece que no está hablando tanto de economía, sino de crematística. De la crematística en el sentido ese clásico de los griegos, según la cual la crematística no es una economía más o menos evolucionada o una economía con variantes, sino una especie de dogmatismo económico formulado para efectos de obtener cada día más dinero, digamos que a cualquier precio. Entonces, a mí me parece que hay una diferencia que vale la pena mirar en medio de este debate que la Academia de Ariza está formulando con tanta responsabilidad y que ustedes han enriquecido con sus intervenciones. Yo no sé si cuando hablamos de empresarios y de economía, tendríamos que hablar de sector productivo necesariamente. Me parece que la economía y los empresarios funcionan alrededor del sector productivo, que no sé si siga siendo el eje fundamental del desarrollo económico. Pero en el otro lado, cuando hablamos de negociantes y de crematística, me parece que no deberíamos hablar de sector productivo, sino de sector especulativo. Una cosa es la economía de los empresarios, la economía del sector productivo, y otra cosa es la economía de los negociantes, la economía del sector especulativo. Y ahí hay algo que yo creo que no tiene claro el mundo del siglo XXI y que por lo menos en el ámbito
de las líneas que hacen confluir el derecho público con el sector, con el derecho financiero, en fin. Y creo que ahí hay un interrogante que sería muy interesante que se pudiera despejar si es que no estoy diciendo las incoherencias propias de quien se atreve a hablar sin conocer el tema. No lo conozco, por supuesto, pero no sé si he sido incoherente, aspiro a que no. Si hay alguna otra, si no hay ninguna otra intervención, le entrego la palabra al académico Leonel Ariza. Gracias, señor presidente. Bueno, han sido muy interesantes y enriquecedoras las participaciones de los distintos académicos, a quienes inicialmente quiero pues agradecer la generosidad de sus palabras con respecto a mi ponencia. Voy a abordar algunos de los temas que han mencionado ustedes y voy a comenzar por el último que plantea aquí el presidente. Efectivamente, en los mercados de valores, el propósito fundamental que se persigue es el de servir como un instrumento de apoyo al desarrollo económico a través de la reducción de costos de transacción. La función principal que tiene un mercado de capitales es lograr la transferencia del ahorro hacia el sector productivo de la economía, con el propósito de que este sector pueda desarrollar nuevos proyectos, hacer nuevas inversiones, generar empleo, crecimiento y desarrollo económico a un bajo costo. En la teoría, el costo de financiación que debe ofrecer un mercado de valores debe ser menor al costo que normalmente maneja el sistema financiero tradicional. Es decir, para ponerlo, digamos, un poco más en términos concretos, emitir un bono a una tasa de interés le debería costar mucho menos a un empresario que tomar un crédito en un banco. Esa es la filosofía que hay detrás de este sistema en el que se soporta el mercado de capitales. Si eso es así, si funciona adecuadamente, entonces los costos de transacción son menores, los costos de producción son menores y hay mayor desarrollo económico porque es, digamos, una avalancha de efectos positivos lo que se genera a partir de ahí. Pero evidentemente en los mercados están los emisores y también están los inversionistas y también están los especuladores. Hay personas que acuden a estos mercados con el propósito legítimo por demás de aprovechar oportunidades y obtener márgenes de intermediación, movimientos de precios, movimientos especulativos, etcétera, que son parte natural de los mercados. De lo que no sí puede, digamos, aceptarse es que estos diversos intervinientes incurran en prácticas de mercado que afecten justamente el normal funcionamiento de este, que afecten a los inversionistas y que traten de imponer irregularidades o malas prácticas en los mercados. Porque ahí justamente se empieza a distorsionar el propósito que se persigue con esto que acabo de mencionar. Y es sabido, digamos, yo creo que de todo el mundo, que en todos los mercados existen y han existido personas muy brillantes que se han dedicado a defraudar al mercado. Y lo han hecho muchas veces aprovechando vacíos regulatorios, aprovechando que hay cierto tipo de operación, cierto tipo de movimiento que no está regulado o que no está regulado claramente, y valiéndose de esos vacíos, llevan a cabo operaciones que terminan defraudando los intereses de los clientes, defraudando los intereses de los inversionistas y en últimas defraudando el mercado. La labor de todos los supervisores de los mercados de valores a nivel mundial es tener las herramientas adecuadas, oportunas y suficientes para contrarrestar
oportunamente esas malas prácticas, ojalá prevenirlas. Ese es, digamos, el propósito más importante, prevenirlas. Pero en caso de que no logren prevenirlas, sancionarlas oportuna y ejemplarmente para que no vuelvan a ocurrir. Es decir, hay distorsiones de mercado que darían el espacio a lo que nos dice el doctor Abello de estos negociantes, de estos buitres, de estos especuladores a quien no les importa nada diferente a obtener utilidades. Por supuesto que los hay, pero ahí deben actuar tanto la regulación como los supervisores del mercado para evitar esas malas prácticas. Bien, me preguntaba también el doctor Abello, ¿qué pienso yo acerca de la creación de una moneda específica como, digamos, la moneda con la que se utilizaría o se negociaría en este mercado único? Yo le diría que eso teóricamente es viable. No sé realmente si pueda funcionar. A mí me parece que eso tendría que partir de otras premisas, como por ejemplo la implementación de una regulación de tipo comunitario. De pronto, a partir de la Alianza del Pacífico, hacer unos convenios, hacer unos tratados, si es el caso, que permitan, digamos, el desarrollo de un instrumento de ese tipo. No lo descarto desde el punto de vista teórico, pero creo que tendría que implementarse a ese nivel y eso puede tomar un tiempo. Sobre el tema de la fusión, así lo mencionó el académico que me hizo esta pregunta, perdón, que el académico Gómez Aristizábal, perdón, de la fusión entre Ecopetrol y PDVSA. Yo diría, en primer lugar, que no estoy seguro de si lo que se ha mencionado en las noticias sea un tema de fusión. Entendí que se refería más a que Ecopetrol iba a adquirir, ¿cierto? Sí, que una especie de unión temporal o una especie de alianza con PDVSA, no un tema, no algo de fusión. Este tipo de cosas, digamos, yo no quisiera entrar en la polémica que puede generar una decisión, una opinión en uno u otro sentido, creo que no es el escenario, pero sí digo que este tipo de cosas son las que envían mensajes a los mercados. Y esos mensajes son interpretados de alguna manera y se traducen al final en lo que muy bien dice el doctor Sotomonte, la confianza. Cuando un mercado o cuando un gobierno plantea este tipo de decisiones, pues eso merece una interpretación por parte de los intervenientes o agentes o inversionistas y eso se genera en confianza o desconfianza. Y eso se traduce justamente en lo que estoy mencionando, costos de transacción. Si se pierde confianza, el mercado deja de ser eficiente y los costos de transacción aumentan y entonces genera una ineficiencia para todo el país. Así que, pues, creo que con eso espero haber respondido las diversas inquietudes y de nuevo muchas gracias, señor presidente. A usted, académico Leonel Ariza, una vez más, muchas gracias por su intervención, que ha sido, como todas las suyas, producto de su honda idoneidad profesional y de la lucidez de su inteligencia y de su vocación académica. Queda ahí sembrada una semilla que puede tener diferentes tipos de frutos, uno de los cuales me parece que es bien importante, en el cual debe insistir o regar más la corporación hacia el futuro inmediato, en el corto plazo, que es, como usted lo mencionó, como usted lo propuso, como lo alcanzamos a conversar previamente, y como lo reiteró el académico Rodríguez Azuero, la posibilidad de que por lo menos
comencemos a conversar sobre, en torno a este eje del mercado de valores con especialistas, tanto chilenos como peruanos y por supuesto con colombianos. Creo que habrá tiempo para eso, pero vale la pena que la corporación lo haga suyo este propósito. Muchas gracias otra vez al académico Leonel Ariza y muchas gracias a los académicos presentes.